Un placer saludarlo. Dios lo bendiga. Hoy es un buen tiempo para estudiar su palabra porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Y quiero iniciar con una historia de una jovencita que tenía que hacer un largo viaje porque le habían informado que su madre estaba muy enferma y que tenía que esperar lo peor. Ella se dispuso a ir porque alguien alguna vez le enseñó: para esta necesidad tengo a Cristo. Ella se dispuso, preparó su equipaje y tenía que hacer un largo viaje de 20 horas para llegar a su localidad. Dispuesta a ir, pues va al bus y mientras iba recordaba los momentos que había pasado con su madre. Al final llegó al lugar y de pronto salen a su encuentro sus hermanos menores. Desconsolados le dicen: nuestra madre ha muerto, hace 10 minutos que acaba de fallecer. Ella, pues desconsolada, se pone a llorar. Y como en toda comunidad urbana, pues no había una empresa encargada de los servicios funerarios. Entonces todos acostumbraban a tener lo que hacer. Los familiares debían de preparar el cuerpo del familiar fallecido. Ella prepara el cuerpo de su madre y tomó fuerzas. Decía: para esta necesidad tengo a Cristo. Usted se puede imaginar el cúmulo de emociones que tenía la señorita. Pues preparó a su madre y la enterró. Pasado el tiempo, ya la muchacha regresando a la ciudad, cada momento de dificultad siempre recordaba esa frase: para esta necesidad tengo a Cristo. Y adquirió madurez y adquirió fortaleza. Y nosotros en nuestras vidas pues enfrentamos diversas circunstancias, ya sea en la familia, sea en la vida personal, en el trabajo. Y qué precioso o qué preciosa frase el saber reconocer que para cualquier necesidad tenemos a Dios. Y hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar en uno de los evangelios más poderosos que podemos encontrar. Sí, el evangelio es poderoso, pero el evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios, aquel ser hecho carne, vino a este mundo. Y el evangelio de Juan siempre que usted lea Juan, debe de saber que usted va a ver a Jesucristo como Dios, el Mesías, aquel que vino a dar salvación a la humanidad. Y la carta está ofrecida para usted y para mí, aceptar ese sacrificio en la cruz. Cuando usted lee el libro de Juan, usted tiene que saber que hay 8 señales indispensables que habla el libro de Juan. Y hoy vamos a hablar de una de esas señales poderosísimas, las cuales Jesús nos dejó como enseñanza. Cuando usted lea a Juan, usted tiene que saber que el libro de Juan, el evangelio de Juan, hay 7 momentos en los que Jesús declara: yo soy. Y cuando usted ve esa frase desde el Antiguo Testamento, el nombre, cómo Dios se identificó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ese yo soy indicaba su naturaleza divina e indicaba que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces usted tiene que saber, cuando usted lee el libro de Juan, tiene que saber que está hablando Dios mismo en ese evangelio. Y hoy, antes de tocar la historia, que la encontramos en la historia, en el capítulo 5 del libro de Juan, capítulo 5, verso 1 al 18. En el contexto usted va a ver que Jesucristo había convertido el agua en vino y había sanado al hijo del hombre noble. Y luego aparece esta historia y vamos a leer el texto bíblico. Está en el capítulo 5, versículo 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de un tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús dijo al instante a aquel hombre: sé sano, y fue sano. Tomó su lecho y anduvo, y era de día,
y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él le respondió: no sé, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es una historia fascinante porque presenta tres posturas: Jesucristo como el sanador, Jesucristo como el rey, como el Dios, Jesucristo aquel que estaba dispuesto a ir al necesitado. Vemos la postura de los judíos. Cuando usted lee los judíos, está hablando de los líderes judíos de ese entonces. Estaba hablando con personas que conocían la ley, la Torá, el Talmud, todo lo conocían ellos, y eran los acérrimos enemigos de Jesucristo. Y usted ve la disposición de una persona que estaba sumido a la desgracia, sumido psicológicamente en un estado pésimo de necesidad, en un estado mental por los suelos, en un estado físico por los suelos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de aquellas personas que por alguna razón tienen algún impedimento o una capacidad diferente a las nuestras. Y usted ve que no es fácil para la vida de aquellos que están pidiendo limosna, que se van arrastrando. No es fácil. Usted ve los codos rotos, desgastados, heridos. Y por eso el tema del día de hoy se llama lisiados. ¿Por qué? Porque no solamente es una historia en la que usted puede decir: pero era un cojo de 38 años. Pero usted se puede dar cuenta todo lo que este hombre había acumulado, todo lo que este hombre había acumulado de dolor en su cuerpo, de dolor en su alma, de dolor en su estado mental. Usted se puede imaginar el corazón de este hombre. Vamos a ver algunas frases de los versículos impresionantes. Dice el versículo 1 que había una fiesta de los judíos. Juan siempre enlazaba en sus narraciones una fiesta. Usted ve la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación. Siempre Juan enlazaba, pero en esta fiesta en específico no la menciona. Era una fiesta. Jesús subió a la fiesta a poder enseñar. Y cuando sube, usted ve en el texto, cuando sube dice que él se encontraba cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era aquella puerta que Nehemías en el capítulo 3, en el capítulo 12, usted ve que Nehemías lo menciona. Era la puerta donde los sacerdotes hacían pasar a todas las ovejas para el sacrificio. Y estaba el estanque de Betesda. Era ese estanque de Betesda. La palabra Betesda es la transliteración de la palabra griega que significa casa de misericordia, casa de compasión, casa de gracia. Así aquella iglesia que se nombra Betesda tiene que saber que tiene que ser una casa de misericordia, de gracia, porque eso era lo que hacían los judíos. Al momento de llegar Jesús cerca de la puerta de las ovejas, enfrente del estanque, ve el hospital de Jerusalén. Habían, dice el texto, cojos, ciegos y paralíticos. Usted se puede imaginar ese cuadro. Hoy no podemos ir a un hospital. Los jóvenes antes fuimos a visitar hospitales, fuimos a visitar al centro de recuperación de alcohólicos, y no es un ambiente bonito, porque es un ambiente donde es pesado el espíritu que se maneja, porque hay opresión, hay carga, hay culpa, hay dificultad en esos ambientes. Se puede imaginar llegar a ese lugar. Jesús llegó. Y es que Jesús es el único que puede llegar al corazón necesitado. Y los líderes estaban alrededor de esos 5 pórticos, alrededor viendo cuándo Jesús iba a llegar a ese estanque. Y solo con el único propósito de ver qué era lo que hacía Jesús. Y se parece mucho a nuestro tiempo. Mucha gente va a las iglesias para ver quién llegó a la iglesia, y pierden el enfoque en sí.
¿Por qué? Porque vemos de reojo a aquella persona que llega necesitada al lugar. Porque a veces tenemos un alto concepto de nosotros, porque pertenecemos a la iglesia más light, porque pertenecemos a la iglesia más popular, o pertenecemos a la iglesia más conservadora, y crea cierto orgullo en nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, amigos y amigos, a Jesús le detestaba todo eso. Y fue su batalla, fue la batalla de Jesús, porque él al llegar ve a un hombre, dice la palabra, ve a un hombre que estaba ahí. Y dice su palabra que supo que ya tenía mucho tiempo de estar ahí. Y la palabra supo significa que Jesús tenía un conocimiento desde el nacimiento de ese hombre. ¿Por qué causa él había llegado a ese estado? Él tenía el conocimiento. Los ejemplos de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Usted puede ver a Natanael en el libro de Juan, capítulo 1, verso 47 y 48, que él conoce todo. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Está el ejemplo de la samaritana cuando Jesús va al pozo de Jacob y le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer samaritana le dice: ¿pero qué te pasa? Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús le dice: mujer, si tan solo supieras quién te pide dame de beber, tú le pedirías a él agua, pero agua viva, un agua que no te dará sed, le dijo. Pero ahí quiero dejar la historia porque la vamos a usar después. Lo importante en este relato que le menciono es que en el verso 17 de capítulo 4 de Juan, le dice la mujer a Jesús: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y es que Jesús conocía tanto la situación del paralítico, conocía la situación de Natanael, conocía la situación de la mujer samaritana, porque Él lo conoce todo. Dios conoce tu circunstancia, Dios conoce tu situación, Él no es ajeno a tu situación. Vemos otra frase del versículo, dice que él estaba desamparado sin que nadie lo pudiera llevar al estanque. Y usted se puede imaginar, yo por lo menos he observado algunas personas que vienen o venían los jueves cuando había mercado y colocaba, siempre hay una persona, para una persona no vidente, una persona ciega, siempre lleva a un acompañante. Siempre lleva un acompañante, o va un niño, o va una señorita, o un joven. Siempre va un acompañante y lo deja ahí. Y o está a la par de él, o espera, o se va para el otro lado. La persona invidente tiene pues obviamente su rótulo y dice: soy invidente, ayúdeme. Y pues ahí está el rótulo para nosotros, sé que lo hemos leído. Esta persona, me imagino yo que a esta persona solo lo dejaban ahí por años y tras años, días tras días, para ver cuándo se movía el agua. Y es que es impresionante que dice que todos estaban alrededor. No solo estaba él, habían un montón de ciegos y paralíticos. Se cree que él era parapléjico, o sea que solo de su medio cuerpo estaba paralizado, y luego se tenía que arrastrar para descender al pozo, al estanque. Se tenía que arrastrar. Y cuando él ve, se puede imaginar el cuadro de que todos estaban observando cuando se movía el agua. Ese estanque se cree que el agua era rojizo porque tenía minerales y por lo tanto tenía un valor curativo para el enfermo. Y dice, pero lo impresionante del relato es que dice que solo uno podía llegar y podía ser sano de cualquier enfermedad. Hay muchas posturas teológicas que algunos dicen que el ángel realmente no existe, porque el ángel, recuerde usted que el significado de ángel es mensajero, y no vemos quién mandó a ese ángel. Otros creen que esa postura de ese ángel es prácticamente la tradición judía, era algo como una leyenda para los judíos. Entonces también se cree que el que transcribió el libro fue un error, creen algunos dicen que no es una porción específica del Evangelio de Juan. Pero lo importante no es el ángel, lo importante es que las personas necesitadas estaban observando el agua. Se puede imaginar y cuántas veces ese hombre por un descuido, ¡fum!, le ganaron
el poder ir corriendo, el poder bajar y descender a esas aguas milagrosas. Cuando él se fijaba, ya otro ya estaba allá abajo. Y nunca podía, hasta que un día el Maestro, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, va y lo mira. Y no lo ve con decirle, porque mucha gente ve así a las personas. Algo hizo, por eso está así. Se da cuenta que el Evangelio de Dios es menos diferente al de nosotros. Algo hizo y por eso está así. Sí, este hombre ciertamente había hecho algo, porque el versículo 14 lo declara. Jesús le dice, como dijera, mira patojo, tené cuidado, fuiste sano, pero ya no peques más. Jesús lo ve con misericordia, supo, nadie sabe por qué eligió a ese hombre. Pudo haber sido porque él llevaba más tiempo, pudo haber sido porque él quería enseñarnos algo, porque hay varias posturas para poder observar en este pasaje. Pero lo que sí es cierto es que lo vio, y hacía 38 años, y Juan describe 38 años para ver la magnitud de tiempo que llevaba este hombre condenado y sumiso, lisiado no solo del cuerpo, lisiado del alma, lisiado del corazón, lisiado mentalmente, lisiado en sus emociones, porque era pesado tener 38 años sin poder caminar. Jesús lo vio y al momento de verlo le dice, ¿quieres ser sano? Y qué frase más impresionante. ¿Quieres ser sano?, le dijo. Y le dice el hombre, Señor, claro que quiero ser sano, pero todos me ganan, porque cuando yo quiero descender ya hay uno ahí abajo. Se puede imaginar el cuadro de aquel cojo corriendo, de aquel ciego tropezando, pero está descendiendo para su milagro. Se puede imaginar ese hombre arrastrándose, y muchos por la vida quizás estemos así arrastrándonos. Y el Maestro está a la puerta, y Jesús está a la puerta, dispuesto a darte libertad, dispuesto a darte sanidad. Ese es el caso de este hombre. Y Jesús le dice, levántate y anda. Decretó la palabra Jesús, y el hombre se dispuso a hacer lo imposible. ¿Te puedes imaginar que alguien venga y te diga, levántate y anda? 38 años, y quizás para algunos sonaría ridículo, pero estaba hablando el Maestro, aquel que dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3, dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que había hablado en Juan capítulo 8 verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él tenía la autoridad, como tuvo la autoridad de crear el mundo, como tuvo la autoridad de ser la luz del mundo, tenía la autoridad para hacer la obra perfecta en el corazón y en el cuerpo de este hombre. Hebreos capítulo 1 verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estaba hablando el Maestro, estaba hablando el Todopoderoso, y cuando Dios habló la palabra para este paralítico, le dijo, toma tu lecho y anda. Al momento él toma su lecho. El lecho en ese entonces era un tipo de petate, y que solo una persona lo podía llevar, y quizás un hombre llevaba a este paralítico y lo dejaba en el estanque de Betesda. Y este hombre tomó su lecho y anduvo. Esta frase demuestra que la sanidad del hombre fue completa. Fue completa. Usted ve que algo también que debemos de resaltar es que Jesús lo hizo en el día de reposo. Éxodo capítulo 20 del verso al 8 al 11. Dios había prohibido trabajar en el día de reposo, pero no había especificado qué tipo de trabajos. Y Jesús lo habla y lo dice porque sus detractores, los fariseos, los judíos, estaban ahí pendientes. Se recuerda que después de que él tomó su lecho, lo vieron los judíos y le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho porque es día de reposo. ¿Se da cuenta qué impresionante es la actitud muchas veces de aquellos que a veces creemos tener el conocimiento de Dios? ¿Qué era lo más importante? Y Jesús lo habló en los 4 evangelios acerca de esa actitud de los líderes judíos y acerca de la actitud de aquellos que tenían un conocimiento de Dios. Ellos no se pusieron felices y a decir, bravo, caminas,
por 38 años te vimos y no caminabas. No, le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Cumpliendo algunos rudimientos de hombres, porque déjeme decirle que los judíos ciertamente tenían la ley que Dios había dictado, pero también ellos, años tras años, generación tras generación, ellos habían hecho un compendio de ciertas leyes que ellos mismos habían creado. El código judío, las tradiciones orales judías estaban permanentes. Dios no había prohibido hacer el bien en el día del reposo, pero ellos habían creado incluso cuántos pasos debían de dar. Incluso para ir al sanitario tenían que tener mucho cuidado a no hacer tanto esfuerzo. Perdóneme el ejemplo, pero era así para ellos. Incluso hoy mismo ellos no pueden hablar en el día de reposo por teléfono, porque se crea una corriente eléctrica y no pueden hablar por teléfono, lo tienen prohibido. Eran reglas humanas que ellos habían creado con el único fin de cumplir lo que Dios dijo, pero Dios había establecido sus leyes. Ya lo demás fueron leyes e inventos de ellos con el fin de cumplirlas. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos dicho en nuestras iglesias tal y tal cosa, tal y tal cosa. Si está pegado a lo que Dios dice, hágalo. Pero si va en contra de lo que Jesucristo hizo, tengamos mucho cuidado. Porque a estos hombres Dios no solo se enojó, los reprendió. Incluso se puso triste por el corazón duro de estas personas. Duro el corazón. Porque es increíble que la iglesia, en lugar de gozarse cuando un alcohólico sale del alcoholismo, cuando alguien está en malos caminos, es increíble que las personas digan, vamos a ver su testimonio. Jesús, amigo y amiga, nos dejó enseñado estas historias no solo para contarlas en la escuela dominical y decirles a los niños y con el canto y decirles ¿qué aprendieron niños? Esto y esto y lo otro. No, es que es una aplicación para la vida. Y se va a dar cuenta por qué. Luego el paralítico, cuando le dijeron eso, el capítulo 22 y 23 de Mateo, cuando ellos les dijeron no te es lícito, él dispara unas ciertas enseñanzas, como la parábola de la fiesta de las bodas. Cuando aquel rey llama y dice, convoquen a todos los invitados porque va a haber boda, mi hijo se casa. Y dice que los invitados no quisieron ir. Luego él llama a todos los que estaban por la calle, porque el reino de Dios es así, es para todo aquel necesitado. Y los llaman y se visten para ir a la fiesta. Solo uno no se vistió conforme a la fiesta y los desecharon. Luego Jesucristo habla acerca de la cuestión del tributo, porque siempre los judíos querían atacarlo y le dicen, Señor, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A César o a Dios? Y Jesús les dice, pásenme una ficha, le dan la ficha y le dicen, ¿de quién es este rostro? De César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hipócritas, les dijo. Luego vemos las preguntas sobre la resurrección. Llegaron los judíos porque siempre querían venir y poder encontrar una falla en Jesús. Llegaron y le dicen, cierto hombre tenía una esposa, le dijeron. Señor, el primer esposo falleció y en la ley de Moisés decía que cuando moría el esposo podía dárselo a su hermano, y así se la dio al segundo hermano, al tercero, al cuarto y al quinto. Cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser la esposa? Y Jesús les dice, me extraña, en la resurrección no va a haber memoria, no va a haber nada de eso. Como quien dice, eso no va a ser legal cuando nosotros resucitemos. Luego les dice, la pregunta, el gran mandamiento, ¿sí? ¿Se recuerda usted que habían 600 a 613 leyes que los judíos debían de cumplir? Y Jesús la redujo en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Y era algo que los judíos no practicaban, amar al prójimo. Y es algo que nosotros también debemos de ver. Estoy algo así rapidito porque no es la aplicación que queremos ver. Está también la historia en el capítulo 22 de quién es el Cristo. También está la historia de Jesús acusa a los escribas y fariseos, y es que esa acusación usted debe de leer esa parte de la historia, porque les dice sepulcros blanqueados, ¿sí? Se preocupan más de lo afuera que de lo interior. Él les da
Y los regaña, realmente los regaña. Y entonces era un propósito por el cual Jesús debía morir, porque estaba siempre achacando y achacando a los maestros de Israel. Después vemos el lamento de Jesús en Jerusalén, cuando le dice: Jerusalén, siempre quise reunirte como las gallinas reúnen a sus polluelos, pero no quisiste. No quisiste. Y Dios siempre, realmente Jesús se puso triste por la actitud de los judíos. No entendían lo que Dios quería dar. Misericordia, amor, no lo entendían. Luego vemos al paralítico dar su testimonio: fui sano, no sé ni quién me sanó, pero el que me dijo que sé sano también me dijo: toma tu lecho y anda. Y dice que los judíos le preguntaron: ¿pero quién te lo dijo? Dijo: no sé, porque Jesús se había retirado. En el verso 14 usted ve que Jesús se lo encuentra y dice: no peques más, porque algo mayor te puede sobrevenir. Y no estamos hablando de que muchas de las condiciones físicas son resultado del pecado, pero en este caso sí era resultado por la vida pecaminosa que este hombre llevaba. ¿Qué vida llevaba? No lo sabemos, pero era resultado de su condición física, era resultado de su vida. Pero vemos también en el capítulo 9 de Juan, verso 1, el ciego de nacimiento. Dice que Jesús pasaba y ve al encuentro un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres, sus abuelos o este? Y le dijo: ninguno. No es causa del pecado, sino que Dios se quiere manifestar en este hombre. Las obras de Dios se van a manifestar en él. Vemos dos posturas: aquellas enfermedades que sí vienen por el pecado del hombre, y aquellas enfermedades que lo único que van a hacer es mostrar el poder de Dios en su vida. El libro de Gálatas, la carta a los Gálatas dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar, y ciertamente todo aquello que nosotros hagamos vamos a cosechar. Y a eso se debe a las enfermedades físicas provocadas por la testaruda conducta del hombre por su desobediencia. Pero también nos enseña a nosotros, tanto Jesús en el libro de Lucas nos enseña cómo los galileos, la sangre de los galileos, dice que Pilatos había mezclado la sangre de algunos galileos, y Jesús les dice en el capítulo 13, usted lo puede leer, les dice: ¿ustedes qué creen? ¿Que tienen más culpa estos galileos que su sangre había sido mezclada en los sacrificios de Pilato, o los judíos que viven en su humana manera de vivir? Les dijo: ciertamente no son más culpables estos judíos. Si ustedes no se arrepienten, de la misma manera van a perecer. Y también les dice: aquellos 18 que habían caído, se les había caído el techo en Siloé, ¿son más pecadores que los que habitan en Jerusalén? De ninguna manera. Si ustedes no se arrepienten, de la misma manera van a perecer, les dijo Jesús. Usted puede leer en Santiago capítulo 5 verso 15. Si sea que usted haya pecado por conocimiento y sea pecando y pecando, Dios nos da una salida. Y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Jesús está enseñando, amigo y amiga. Después vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo este hombre había llegado a esa condición de paralítico? El ciego de nacimiento también nos muestra que esa enfermedad lo único que tenía, el propósito que había, era que la obra de Dios se debía de manifestar. Luego de que Jesús sana, el paralítico atestigua. Dice que a Jesús lo persiguieron. En este relato empieza la persecución de Jesús. Jesús tuvo tres frentes: los propios judíos, los mismos discípulos que en el capítulo 6, 7 usted ve que ellos renunciaron, porque Jesús se metió con el sábado, y se metió porque era Dios. Eran dos cosas que detestaban de Jesús los judíos: que dijera que era Dios y que hiciera las cosas en el día del sábado. De luego vamos a hacer la aplicación. Y Jesús pues va y enseña que Dios trabaja, sigue trabajando, y el punto de Jesús es que Dios sigue continuamente obrando. Si tú piensas que Dios no obra, déjame decirte que Dios obra y seguirá obrando. Jesús le dijo: mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Dios está obrando continuamente. El sábado no se creó el sábado no fue hecho
con el único propósito de prohibiciones o de no hacer nada. El sábado Jesucristo lo dice, el sábado fue hecho para el hombre, ¿sí? Y no el hombre para el sábado. Recuerda, los judíos crearon su propia tradición oral y ellos fueron los que metieron rudimentos extras a lo que Dios le había hecho. Porque Jesús se para y les dice, había un hombre con una mano seca, lo pone enfrente, habían judíos alrededor y les dijo, ¿es bueno sanar o dejar enfermo a este? ¿Darle la vida o quitarle la vida a este en día sábado? Y dice que nadie sonó y nadie dijo nada. Jesús dice que se enojó y al momento tuvo tristeza y dice que le dijo, levanta tus manos y se sana. Los judíos no habían entendido el concepto, no habían entendido lo que Dios había dicho. Ellos estaban aferrados de que el sábado no se hacía nada, pero le tenían una tirria a Jesús por llegar al corazón del judío necesitado. Y Jesús siempre los reprendió. Y luego vemos el complot que le hicieron a Jesús. Lo querían matar. En el verso 18 usted ve que Dios había afirmado que Él era Dios, porque lo que hacía el Padre, Él lo hacía comparándose o haciéndose igual a Dios. En este versículo vemos que los judíos deseaban matarlo, porque ya no solo era el sábado, sino también porque era Dios. Entonces si usted ve en el verso 1 al 9 el milagro que Dios hace, Jesús hace. En el verso 10 al 16 usted ve la persecución al maestro por el día sábado. Y en el verso 16 al 18 usted ve que los judíos habían planeado matar. Entonces pasemos a la aplicación. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, el primer punto de aplicación podemos ver en este pasaje poderosísimo es que muchos de nosotros decimos, nadie nos ayuda. Usted se puede imaginar a este hombre con esa queja y diciéndole a Jesús, Señor, yo no puedo bajar porque antes llega uno y yo no puedo bajar. La condición de este hombre era difícil, físicamente era difícil, espiritualmente era difícil, emocionalmente era difícil, mentalmente era difícil. Yo no me puedo imaginar los hijos de este hombre al ver a su papá, verlo sin poder caminar 38 años. Si 38 años llevaba de no poder caminar, quiere decir que era una persona de avanzada edad, doliente, llena de culpa, llena de dolor, llena de muchas circunstancias. ¿Sabe qué es lo peor que nosotros podemos hacer? Es no aceptar nuestra condición. Y este hombre sí la había aceptado. Y es que hay muchas personas enfermas que no queremos ser sanas. Y le doy mi testimonio. Cuando es difícil el dolor, cuando es difícil la circunstancia, decimos, no, ya no tiene sentido la vida. Ya no tengo fuerza, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto y lo otro? Es fácil acomodarte a tu estado enfermo. Es fácil decir, no puedo más, ni una aspirina, ni esto, ni lo otro puede ayudarme. Pero solo Dios podía hacer que este hombre se podía levantar. Y no solamente de un estado físico, sino de un estado espiritual y un estado emocional. Porque este hombre estaba lisiado del alma. Y tú tienes que tener mucho cuidado en atesorar tu enfermedad, en abrazar tu enfermedad, en abrazar tu circunstancia, porque así no vas a salir adelante. Porque así Dios, aunque haya creado los cielos y la tierra, aunque dé la palabra, si no quieres salir de esa condición, no vas a salir. Fácil es victimizarnos y decir, nadie me ayuda. ¿Y el que quién me va a ayudar? Si no puedo salir del alcoholismo, si no puedo salir de la drogadicción, si no puedo salir de la pornografía, si no puedo salir de la masturbación, si no puedo salir de la culpa, ¿quién me va a ayudar? Pues déjame decirte, Jesús te puede ayudar. Pero debes de aceptar tu condición. Dios conoce
Punto número 2. Él te recibe con amor. ¿Recuerda usted qué significa Bethesda? Y aquellas iglesias que se denominan Bethesda, de verdad deben de atesorar lo que ese estanque significaba para el pueblo de los judíos. Era el hospital, era la casa de gracia, era la casa de misericordia. Pero era el lugar donde no había misericordia, porque habían judíos para juzgar. Y nuestras iglesias deben ser casa de misericordia, en lugar de un sitio para juzgar y condenar y echar al abandono a alguien que llega necesitado. Entonces usted ve que Jesús no solamente fue con el deseo de venir y sanar el corazón de este hombre, sanar el cuerpo del hombre, sino también enseña a los judíos que estaban tan alejados de la verdad de Dios, tan aislados de lo que Dios pedía. Y era misericordia, y era extenderle la mano. Dios estaba en la puerta de las ovejas, porque Jesús es el pastor, es la puerta de las ovejas. Él lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, yo escucho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hoy Dios está tocando tu corazón, hoy Dios te está diciendo: ven, porque yo te doy gracia. Si la iglesia no te ha dado gracia, Dios sí te va a dar gracia. Si el cristiano no te ha dado gracia, Dios sí te ofrece gracia. Para ti que estás sumido en el alcoholismo, para ti que estás sumido en la drogadicción, para ti joven que estás en desesperanza, para ti señorita que por algún motivo caíste en el error, estás lisiada, estás condenada por el concepto de una sociedad, por el concepto de religión. Jesús te dice: yo no te condeno porque te quiero dar gracia. Y la mujer samaritana, cuando le expresa, le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que aún tienes no es tu marido. Y la mujer dice que se asombró y le dijo: tú eres profeta. Y ahí hay una conexión entre la adoración, porque ella creía que en el monte se adoraba y los judíos creían que en Jerusalén se adoraba. Y Jesús se dispara en aquel versículo tan poderoso y le dice: te digo a la verdad que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino aquel adorador en espíritu y en verdad es el que Dios busca. Y luego la mujer salió maravillada y se fue a la ciudad y les dijo: hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Hay un hombre que conoce mi pasado, mas no me condenó. Hay un hombre que sabe quién soy. Y dice que todos los samaritanos se convirtieron. No todos, pero muchos de los samaritanos se convirtieron. Y dice que llegaron a Jesús y le rogaron que se quedara. Jesús se quedó. Y otros más se convirtieron a él. Recuerde que el samaritano era odiado por el judío. Y Jesús se quedó y más se convirtieron. Y los samaritanos que se convirtieron le dijeron: mujer, nos hemos convertido ya no solo por tu palabra, sino por la palabra de este, que es el Hijo de Dios. Ella testificó: muchos de nosotros teniendo 1, 5, 10 años no hemos hecho nada por predicar la palabra. Y esta mujer tan solo tuvo un encuentro con Jesús y lo estaba haciendo. No le importó su pasado, no le importó su culpa. Había sido liberada porque Jesús había tocado su corazón. Punto número 3. Dios conoce tu condición. Dios conocía la condición del paralítico, la condición de la mujer samaritana, la condición del hombre de la mano seca, la condición de Leví, de Mateo, de aquel hombre que era bajo la sociedad judía, era ladrona y traicionera, el publicano. Y Jesús lo ve, dice, lo ve en la esquina, lo ve en el lugar donde ciertamente él robaba, donde ciertamente quizás le decían: mira aquel ladrón, mira aquel que es traicionero. Y ya dice que a Leví, a Mateo no le importó. Dice que dejó todo lo que tenía. Su riqueza, su posición, su estatus, lo dejó por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Dios hoy nos está pidiendo? Sí, es fácil ver tu condición, pero Dios te está pidiendo algo. Punto número 4. Creamos en las palabras de Dios, porque
El paralítico pudo haber creído o no creído en la palabra de Dios, pero Jesús siempre va a llevarte a hacer lo imposible. Le dijo, levántate, toma y anda. Levántate. Era una cuestión de fe. Dios siempre te va a empujar a hacer lo imposible. ¿Qué cosas imposibles hay que Dios te está pidiendo hacer? Señor, pero es que es difícil dejar y ver a las patojas. Señor, pero es difícil dejar ver pornografía. Señor, es difícil dejar la bebida. Señor, es difícil dejar esto, dejar lo otro. Dios es el único que te puede ayudar. Este paralítico vio su condición. Solo Dios podía ayudarlo. Dios declaró la palabra, Él la creyó. Debemos confiar en su palabra. Hoy Dios quizás nos esté pidiendo algo como sociedad, como iglesia, como país, como raza humana. Hoy Dios nos está pidiendo algo. El virus está fuerte. Muchos dicen esto, muchos dicen lo otro. Y es oportuno ser prudente por lo que dicen. Pero ¿qué es más poderoso? ¿Dios o un virus? Este paralítico estaba infectado mental, emocional, espiritualmente, por una condición física, espiritual. La sociedad está infectada por algo que se llama pecado, pero debemos de reconocer y salir al encuentro del Maestro. Ciertamente podemos morir por el virus. A eso nacimos, para morir nacimos. Pero lo que hagamos es lo importante. Lo que hagamos, cómo nos recuerden, cómo terminaremos nuestros días es lo importante. Ciertamente yo estaba en mi casa esta semana y cayó un limón. Vine yo y lo exprimí. Y fue tan claro lo que sentí. Porque preparé uno de mis jalapeños, lo exprimí y dije, qué calidad, qué chilero es esto. Rico, delicioso el jalapeño con limón. No sé a cuántos les guste. Pero fue tan especial y yo me puse a pensar. Yo recuerdo cuando sembré el limonar, iba con la emoción porque a mí me fascina el limón y el aguacate. El aguacate no dio, el aguacate nunca creció. Me dolió en el corazón quitarlo porque no funcionó. 3 años y no creció. Pero el limón, su primer fruto fue un limón, y fue un limón de calidad. Mi gozo fue sembrarlo, después verlo crecer. Es de este tamañito. El limón persa, buenos es el limón. Pero creció. Después mi gozo fue verlo florecer. Y después mi gozo fue ver que venía la cosita, el botoncito. Después mi gozo fue que crecía y después cayó. Lo exprimí y luego me puse a pensar, ¿cuál fue tu mayor gozo? ¿Verlo crecer? ¿Sembrarlo o exprimirlo? Déjeme decirlo, fue exprimirlo. Y es que cuando hay pruebas, hay dificultades, es cuando Dios se está gozando porque algo vas a dar. Él sale lo mejor de ti. Y Dios quiere que en su palabra descansemos. Punto número 5. La palabra de Dios te sana físicamente y espiritualmente. Punto número 6. Sin Cristo somos cojos espiritualmente. Y me gusta este punto. ¿Por qué? Porque se recuerda usted de aquel paralítico también, que no podía llegar a Jesús. Dice que estaba llena la casa. Pero sus amigos dice que se aventuraron y se llevaron a su amigo. ¿Qué amigos más especiales? Se lo llevaron y dice que escalaron el techo, rompieron el techo, bajaron como Spider-Man, bajaron al muchacho y fue sano. Y déjame decirte que lo mismo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nadie podía ir a la cruz por nosotros, solo Jesús, porque éramos cojos, nadie podía ofrecerse. Solo Jesús perfecto se ofreció como el Cordero de Dios y nos declaró sanos, sin culpa, justificados, libres de toda culpa. Toda acta que era contraria a nosotros, Dios la clavó en la cruz y nos decretó libres. Y punto número 7. Todo lo que nosotros hacemos tendrá sus consecuencias. Así que usted tiene que saber que Dios está dispuesto a ayudarnos.
que Dios nos recibe con gracia, que Dios conoce nuestra situación. Creamos su palabra. Él nos sana física y espiritualmente. Que somos cojos espiritualmente cuando no estamos con Él. Y que todo lo que hagamos tendrá sus consecuencias. A manera de conclusión, podemos decir entonces que en este mundo en donde se resalta más la perfección, se resaltan las buenas obras, y que lamentablemente han sido un obstáculo para que la gracia se revele al corazón de las personas. Estos judíos eran asesinos de la gracia. Hoy Dios nos llama la atención tanto a la iglesia y decirnos: extendamos nuestras manos al necesitado. Y no solamente consiste en extender la mano a través de una bolsa de incaparina, en extender la mano a través de una bolsa de mosh. Va más allá de eso. Jesús, cuando vio que fue sano, se lo encontró en el templo y le dijo: ve, no peques más. Y hoy Dios, iglesia, nos llama la atención y nos dice: vayamos al necesitado. Porque Jesús fue. Y fue a liberarlo de una condición tremenda. La mujer samaritana, después de haber visto que Jesús le decretó todo lo que había hecho, el hombre de la mano seca, Mateo, aquel publicano, nos dan una pauta de que el evangelio de Cristo se basa en la gracia. Nos da una pauta de que puede ser muy correcto en esto, puede ser muy correcto en lo otro, pero puede no ser tan correcto en esta área. Y Jesús nos muestra: nunca juzguemos a nadie. Extendamos la mano y reconozcamos qué tan frágiles somos sin Dios. Y nunca nos creamos en un estatus mejor porque pertenecemos a tal congregación. Esa es muy conservadora, por lo tanto tiene la verdad más resguardada. Esta iglesia es más light, nos permiten hacer esto o lo otro. O no nos creamos también de aquel tipo de cristianos, de decir: tal congregación es muy popular porque el pastor es así o es así. ¿Sabes que Jesús no quiso la popularidad? ¿Sabes que Jesús no juzgó a nadie? ¿Sabes que Jesús, pudiéndolo hacer, no lo hizo, no juzgó a nadie? Porque nosotros tenemos la libertad de hacerlo sin temor de nada. Yo te voy a invitar a que hagamos esta oración. Primero al corazón necesitado que nos pueda observar y decirte: Dios te recibe con los brazos abiertos. Él quiere darte su amor. Dile: Señor Jesús, reconozco que tú veniste a este mundo a ofrecer amor. Hoy acepto ese mensaje de la cruz. Hoy acepto ese amor inmerecido que nos diste en la cruz. Lo acepto, te recibo como mi Señor, mi dueño, mi Salvador. Deseo que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero hacer tu voluntad, aunque falle una y otra vez. Quiero caminar porque reconozco que sin ti no puedo caminar. Te recibo, Señor. Y quiero pedirte que hagas esta oración. Iglesia, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros. Porque muchas veces hemos condenado, hemos juzgado. Porque muchas veces hemos creído que por guardar un buen testimonio nos da el derecho de juzgar a alguien. Cuando tú, teniendo el testimonio que tuviste, teniendo las obras, las señales que hiciste, nunca juzgaste a nadie. Ayúdanos, Señor, a ver a las personas con ojos de amor, con ojos de misericordia, como tú lo hiciste. Cuando corregiste, lo hiciste en amor. Cuando instruiste, lo hiciste en amor. Cuando enderezaste las cosas, lo hiciste en amor. Cuando sanaste, lo hiciste en amor. Ayúdanos a ser aquello que dijo Pablo: imitadores de Cristo. Eso queremos hacer. También, Señor, te pedimos por este pueblo tan necesitado de ti. Ten misericordia de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a volver a tus caminos como iglesia, como sociedad, Señor, como este pueblo que tú has bendecido, pero que necesitamos de Dios. Gracias, Señor, por este país donde tú nos permitiste abrir los ojos. Bendice
a este país, desde su presidente, desde todos los poderes del Estado, desde aquellos que están exponiendo su vida en contra de este mal. Señor, ten misericordia y enséñanos a caminar en ti. Enséñanos a ver tu rostro antes de cualquier cosa. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y que todo lo que emprendan prospere en el nombre de Dios.